Hoy quiero hablar de una pregunta que muchas personas, especialmente quienes ya están jubilados o cerca de la jubilación, se están haciendo en silencio. ¿Está nuestro dinero en riesgo? No es una pregunta exagerada. Cuando uno mira las noticias últimamente, parece que el mundo está lleno de incertidumbre. Conflictos internacionales, tensiones geopolíticas, inflación que sigue siendo tema de conversación en casi todos los países y mercados financieros que, a veces, parecen ignorar esos riesgos y otras veces reaccionan con mucha volatilidad. Para alguien que todavía está trabajando y tiene muchos años por delante en su vida laboral, estos movimientos pueden ser preocupantes pero manejables. Siempre existe la posibilidad de recuperarse de una caída del mercado o de reconstruir el ahorro con el paso del tiempo. Pero para quienes ya han terminado su etapa laboral o están muy cerca de hacerlo, la situación es diferente. Cuando uno llega a la jubilación, la prioridad cambia. Ya no se trata tanto de crecer rápidamente el patrimonio, sino de algo mucho más importante: proteger el dinero que se ha construido durante toda una vida de esfuerzo. Por eso, hoy quiero analizar contigo tres factores que están dominando el escenario económico mundial: la guerra, la inflación y el comportamiento de los mercados financieros. Y lo más importante, quiero intentar responder una pregunta clave: ¿pueden estos factores poner en peligro nuestros ahorros? Empecemos por el primero de ellos: la guerra y la tensión internacional. A lo largo de la historia, los conflictos geopolíticos han tenido un impacto importante en la economía mundial, pero es importante entender algo fundamental. Los mercados financieros no reaccionan tanto al conflicto en sí mismo, sino a las consecuencias económicas que ese conflicto puede provocar. Cuando surge una guerra o una tensión internacional importante, los inversores empiezan a hacerse preguntas. ¿Se verá afectado el comercio mundial? ¿Subirán los precios de la energía? ¿Aumentará la inflación? ¿Se ralentizará el crecimiento económico? Son esas preguntas las que provocan movimientos en los mercados. En muchas ocasiones, el primer impacto de una guerra es psicológico. Los inversores se vuelven más prudentes, reducen el riesgo y buscan activos considerados más seguros. Esto puede provocar caídas en la bolsa o movimientos bruscos en determinados sectores. Pero no todas las guerras tienen el mismo impacto económico. Algunas generan tensión durante unas semanas y luego el mercado se estabiliza. Otras pueden alterar profundamente la economía global. Uno de los factores más sensibles en este tipo de conflictos es el petróleo. El petróleo sigue siendo una de las materias primas más importantes del mundo. Aunque muchas economías están intentando avanzar hacia energías más limpias, la realidad es que el petróleo sigue siendo fundamental para el transporte, la industria, la agricultura y el comercio global. Cuando hay tensiones en regiones clave para la producción o el transporte de petróleo, los mercados reaccionan rápidamente. Esto ha ocurrido muchas veces en el pasado. Cada vez que el suministro energético se percibe como vulnerable, el precio del petróleo tiende a subir. Y cuando el petróleo sube, sus efectos se extienden por toda la economía. El petróleo influye en el coste del transporte, en la producción industrial, en los precios de los alimentos y en muchos otros aspectos de la economía cotidiana. Por eso, cuando el petróleo sube de forma fuerte y sostenida, suele terminar generando inflación. Y aquí entramos en el segundo gran factor de nuestro análisis: la inflación. La inflación es simplemente el aumento general de los precios en una economía. Cuando los precios suben demasiado rápido, el dinero pierde poder adquisitivo. En otras palabras, con el mismo dinero se pueden comprar menos cosas. Durante muchos años, la inflación estuvo relativamente controlada en muchas economías desarrolladas, pero en los últimos años volvió a convertirse en un tema central. Las causas han sido diversas: problemas en las cadenas de suministro, políticas monetarias expansivas, cambios en la demanda global y, por supuesto, tensiones energéticas. Cuando la inflación sube demasiado, los bancos centrales suelen intervenir subiendo los tipos de interés. Los tipos de interés son, en cierto modo, el precio del dinero. Cuando suben, pedir prestado se vuelve más caro. Esto reduce el consumo y la inversión, lo que ayuda a frenar la inflación. Pero subir los tipos de interés también tiene consecuencias importantes. Cuando los tipos suben, el crédito se encarece. Las empresas invierten menos, los consumidores gastan con más cautela y el crecimiento económico puede ralentizarse. Además, los tipos de interés altos afectan directamente a los mercados financieros. Por ejemplo, cuando los tipos son muy bajos, los inversores buscan rentabilidad en la bolsa, porque otras opciones ofrecen poco rendimiento. Pero cuando los tipos suben, aparecen alternativas más seguras que pueden resultar atractivas. Esto cambia el equilibrio de los mercados. Aquí es donde muchas personas sienten confusión. Por un lado, escuchan que hay guerra, inflación y riesgos económicos. Por otro lado, ven que los mercados a veces siguen subiendo. ¿Cómo puede ser posible? La respuesta es que los mercados financieros no se mueven solo por lo que ocurre hoy. Se mueven principalmente por lo que los inversores creen que ocurrirá mañana.
Si los inversores creen que la inflación terminará bajando, o que los bancos centrales podrán bajar los tipos de interés en el futuro, los mercados pueden subir incluso cuando el presente parece complicado. Además, los mercados están formados por millones de inversores con opiniones diferentes. Algunos son optimistas, otros prudentes, otros especulativos. Esa mezcla de expectativas genera movimientos constantes. Sin embargo, aquí es donde la perspectiva de una persona jubilada debe ser diferente. Un inversor joven puede permitirse asumir más volatilidad porque tiene décadas por delante para recuperarse de posibles caídas. Pero alguien que ya está jubilado suele tener un objetivo distinto. El objetivo principal ya no es asumir grandes riesgos para ganar más dinero, sino preservar el capital y mantener estabilidad. Eso no significa que haya que abandonar los mercados por completo, pero sí significa que la estrategia debe ser más prudente. Aquí aparece una palabra clave: diversificación. Diversificar significa no concentrar todo el dinero en un solo tipo de inversión. Una cartera equilibrada suele incluir distintos tipos de activos: acciones, bonos, liquidez y, en algunos casos, activos refugio como el oro. La idea es sencilla. Si un tipo de activo sufre una caída temporal, otros pueden comportarse mejor y compensar ese movimiento. A lo largo de la historia, esta estrategia ha ayudado a muchos inversores a atravesar periodos de incertidumbre con mayor tranquilidad. También es importante recordar que los mercados siempre se mueven en ciclos. Habrá periodos de crecimiento, de entusiasmo y de optimismo, pero también habrá periodos de corrección, de miedo y de incertidumbre. Esto no es una señal de que el sistema esté fallando. Es parte natural del funcionamiento de los mercados. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo en la economía mundial y cómo puede afectar a tus ahorros, te invito a suscribirte al canal. La intención de estos vídeos es precisamente esa: explicar el contexto global de forma sencilla para que cada persona pueda tomar decisiones con más información y menos ruido. Ahora volvamos al tema central. Cuando las personas piensan en proteger su dinero en momentos de incertidumbre, muchas veces surge la pregunta de cuáles son los activos más seguros. Históricamente, algunos activos han sido considerados refugio en tiempos de crisis. El oro es probablemente el ejemplo más conocido. Durante miles de años ha sido visto como una reserva de valor. En momentos de inflación o tensión geopolítica, muchos inversores recurren al oro porque lo perciben como una forma de preservar riqueza. Los bonos del Estado de países económicamente estables también han desempeñado ese papel en muchos momentos de la historia. Sin embargo, es importante recordar algo fundamental. Ningún activo es completamente seguro. Todos tienen riesgos. Incluso los activos considerados refugio pueden experimentar volatilidad en determinados momentos. Por eso la clave no suele ser encontrar la inversión perfecta, sino construir una estrategia equilibrada. Cuando uno analiza la historia económica mundial, descubre algo interesante. El mundo ha atravesado guerras mundiales, crisis financieras, burbujas tecnológicas, shocks petroleros, pandemias y muchos otros acontecimientos que parecían extremadamente preocupantes en su momento. Y sin embargo, la economía global ha seguido creciendo a largo plazo. Eso no significa que no haya momentos difíciles, los hay. Pero también significa que los mercados y las economías tienen una gran capacidad de adaptación. Para una persona jubilada, esta perspectiva puede ser muy valiosa. En lugar de reaccionar impulsivamente a cada noticia alarmante, puede ser más útil centrarse en una estrategia estable a largo plazo, mantener una cartera equilibrada, evitar decisiones emocionales y comprender que la volatilidad forma parte de los mercados puede marcar una gran diferencia. Antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? ¿La inflación? ¿La posibilidad de una crisis económica? ¿La situación internacional y las guerras? Déjalo en los comentarios porque me ayuda mucho a entender qué temas os interesan más y preparar futuros análisis que realmente puedan ser útiles. Si te interesa seguir analizando estos temas, suscríbete y nos vemos en el próximo análisis. Un saludo.